Para iniciar la ejecución de un contrato se requieren 4 documentos y, digámosle, hay 4 requisitos para iniciar la ejecución de un contrato. El primero, el registro presupuestal, que no es un documento propiamente, sino la operación de registrar en el sistema de información el beneficiario, el valor, las prestaciones, el plazo de ejecución, que es lo que se conoce como el registro presupuestal. Luego vienen las pólizas aprobadas, la seguridad social al día, como está señalado en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007, que es una ley que modificó la ley 80 del 93. Y finalmente, el acta de inicio. Cuando uno inicia la ejecución de un contrato, puede terminar entonces en que al cierre de la vigencia fiscal no reciba los bienes y servicios a satisfacción. Recuerden que a satisfacción es con el informe del supervisor. El documento acta de aprobación de póliza. Ese documento es algo que nos No, la aprobación de la póliza es justamente lo que se necesita, que esté aprobada la póliza. No es que ya la están trayendo de la aseguradora, que ya la tienen, pero los documentos de aprobación sí se requieren. La póliza tiene que estar aprobada. Y recuerden que decíamos que no solamente el contrato inicial tiene que cumplir estos 4 requisitos. Cuando se adiciona un contrato, primero hay que tramitar el respectivo CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, y luego hacer todos los pasos que vimos allí. El registro presupuestal, hay que adicionarlo, adicionar las pólizas, garantizar la seguridad social, y lo único que no se requiere en un otro sí a un contrato que se va a adicionar es el acta de inicio. Ojo que cuando yo empiezo a ejecutar un contrato y no recibo los bienes y servicios a 31 de diciembre, estoy ante una reserva presupuestal. Miren, las reservas presupuestales no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano. Lo que pasa es que están reguladas, ¿sí? Están restringidas en los municipios, en los establecimientos públicos. Esto no aplica a las empresas porque las empresas no tienen reservas presupuestales. Entonces, en un municipio, en un establecimiento público, las reservas presupuestales siguen existiendo. No han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, están restringidas a que deben ser excepcionales, por fuerza mayor, por razones imprevistas, por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a desarrollar, a ejecutar un contrato en un proyecto de inversión que requiere una licencia ambiental, por ejemplo? Yo preveo que la licencia me va a salir en 3, 4 meses, pero se puede demorar 6 meses, 8 meses. Finalmente, ¿a qué me lleva eso? A tener que constituir una reserva presupuestal excepcional, porque no depende de la voluntad del ordenador del gasto. O, por ejemplo, una decisión de un juez o la suspensión de un contrato, que entre otras debe estar motivada la suspensión. Si yo suspendo un contrato, en el año siguiente, ese contrato debe constituirse como una reserva presupuestal. Alguna vez en un seminario
uno de los amigos que asiste a mi seminario me dijo, yo le tengo la fórmula para no constituir reservas presupuestales. Yo de todas maneras, yo aprendo mañas en los seminarios. Aquí todavía no me han enseñado ninguna, ¿cierto? Es que no las enseñan, que es distinto. Y me dijo él, mire, Ezequiel, usted, para no constituir una reserva presupuestal, suspenda el contrato. Entonces yo dije, interesante la fórmula. Yo le dije, bueno, listo, entonces lo suspendo el contrato. Y en el año siguiente, ¿qué pasa? No, pues lo reinicia. Tan bueno. Y le dije, ¿y en qué presupuesto queda amparado ese contrato? Y ahí empezó eso a hacer aguas. Es que la única manera, óiganlo bien, de amparar presupuestalmente un contrato que excede el 31 de diciembre es con una apropiación respondiendo a una vigencia futura que se haya tramitado, que este no es el caso, o con una reserva presupuestal. Si usted no tramitó la vigencia futura, la única manera de no perder la apropiación presupuestal de la vigencia es con una reserva presupuestal. ¿Y qué pasa? Que el CDP y el RP de la vigencia anterior se prorrogan por un año más. Y ahí viene el tema que hablábamos allá con el amigo secretario. Cuando yo prorrogo, ¿sí?, el contrato, que es lo primero que debo hacer para constituir una reserva presupuestal, porque hay que ampliar el plazo por un año más, si me voy a tomar todo el año, y no ejecuto la reserva, se vuelve vigencia expirada. 2, si la ejecuto y no la pago a 31 de diciembre, también, vuelvo y le digo, secretario, puede llorar, vigencia expirada. Así es de claro, pero se constituyó la reserva. No es que yo constituya o tramite una vigencia expirada sin constituir la reserva. Claro, esa es una forma de vigencias expiradas. Pero no es porque yo deje de tramitar la reserva. Yo les ponía el ejemplo la vez pasada que estuve acá, que eso pasa normalmente en el cambio de gobierno. Porque ¿quién va a constituir las reservas presupuestales del 2023? El nuevo gobierno. El nuevo secretario de Hacienda, el nuevo jefe de presupuesto, o si sigue la misma jefe de presupuesto, entonces le van a decir, oiga, qué bueno que hicieron estos dos señores, allá el secretario y la jefe de presupuesto, yo no voy a constituir esa reserva, olvídese. Si no la constituyen, entonces se vuelve una vigencia expirada. ¿Sí ve? Pero es porque hay una razón. Pero cuando usted determina a 31 de diciembre que se reciben los bienes y servicios a satisfacción. Acuérdense, a satisfacción es con informe del supervisor. Porque si no lo recibe con informe del supervisor, ahí sí no hay ninguna duda, eso es una reserva. A usted le pueden decir, es que los bienes ingresaron al almacén. ¿Quién me certifica eso? No es el jefe del almacén, para eso hay un supervisor, que es el que sirve incluso de base para que la contadora, en la contabilidad o el contador, registre la cuenta por pagar en el pasivo. ¿Por qué? Porque ya sucedió el hecho económico, que es generar derechos y obligaciones, recibir el bien o el servicio a satisfacción. Y yo decía entonces que la discusión que hay, y que la hay es a nivel territorial, se los aclaro, que es en el caso, por ejemplo, de Cali, que ya lo conozco bien, y en el caso de ustedes, porque en la nación se los digo así de claro, en la nación no hay ninguna duda
Bienes y servicios recibidos a satisfacción, o sea, con informe del supervisor. Factura del contratista. Ahí hay una cuenta por pagar. Pero bienes y servicios recibidos a satisfacción, sin factura, reserva presupuestal. ¿Por qué? Porque no se han reunido todos los requisitos que hagan exigible el pago. Eso lo dice un decreto nacional, artículo 15 del decreto 412 del 2018. Claro, y entonces en Cali me decían, pero es que yo no tengo que aplicar el decreto 412 y eso es verdad, porque ustedes no aplican los decretos nacionales. No se aplican los decretos nacionales. Tienen que adoptarlos para aplicarlos. Entonces ellos me decían, el estatuto de presupuesto de nosotros es una fiel copia del artículo 89 del decreto 111 del 96, en donde dice que para que sea cuenta por pagar basta con que reciba el bien o el servicio a satisfacción, o que se trate de un anticipo pactado y no pagado. Fíjense que ahí está definido claramente. Entonces, incluso esta discusión yo la tuve con funcionarios del nivel nacional de la Contraloría General de la República y yo les dije, no señor, eso es cierto en las entidades territoriales, pero en las nacionales no, porque el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado por el decreto 111 del 96, fue reglamentado por el decreto 412 del 2018. Entonces tengan claro, en el gobierno nacional usted no va a encontrar ninguna duda. Siempre le van a preguntar, ¿recibió el bien o el servicio a satisfacción? O sea, con informe del supervisor, sí. Y le hacen la siguiente pregunta. Constituyó la obligación y le dice, pero es que el señor no ha pasado la factura. Ahí muere. Y eso le llaman en la nación atributo 40, reservas presupuestales, atributo 40. Y así se registra en el SIIF Nación, Sistema Integrado de Información Financiera. Entonces, en el nivel territorial, para que nos quede claro a todos, si se recibe el bien o el servicio a satisfacción, ¿sí? Mínimo es una reserva presupuestal. Yo personalmente, yo estoy de acuerdo con la tesis de los amigos de la Contraloría de Cali, que dicen, pero es que yo estoy copiando el 89, el artículo 89 del decreto 111. Para mí, uno debería tener articulada la contabilidad financiera con la presupuestal. Si ya recibí los bienes y servicios a satisfacción, pues haga la obligación. Si no alcanza a hacer la obligación en el sistema, en la nación, por ejemplo, si usted no hace la obligación en el sistema, en el SIIF, no le deja constituir la cuenta por pagar, pero es porque así está parametrizado el sistema. Pero acá, yo lo que creo, y esa sería mi recomendación, yo no sé, Contralor, mi recomendación sería que igual que en el caso de Cali, si se han recibido los bienes y servicios a satisfacción, o sea, con informe del supervisor, cuenta por pagar, que es igual a la de la contabilidad financiera. En el peor de los casos, una reserva presupuestal, porque puede pasar, como decía el secretario, es que la cuenta ni siquiera llegó aquí a la Secretaría de Hacienda o a la Tesorería, entonces uno puede decir, pues no se alcanzó a hacer la obligación, entonces en nuestro sistema no deja que quede como cuenta por pagar, pero como mínimo es una reserva presupuestal no inducida. Miren, yo les voy a dar la clave. ¿Cuándo una reserva presupuestal es inducida? Lo dijo lo dijo la Contralora General de la República de la época en esto, mire, en esta circular, función de advertencia. Cuando se obvia el trámite de una vigencia futura,
estamos ante una reserva inducida. Que usted sabiendo que va a recibir los bienes y servicios en el año siguiente, no tramita la vigencia futura. Entonces usted obvia esa autorización y constituye una reserva presupuestal, esa reserva es inducida. Si yo estoy aquí hoy, claro, en este último año de gobierno, pues ya lo aclaré, como no hay vigencias futuras, necesariamente para los gastos de funcionamiento, pues va a tocar, para no dejar la nueva administración sin contrato de vigilancia, aseo, arrendamientos, va a tocar inducir una reserva, pero es por fuerza mayor, porque la ley no lo permite y está justificado. Dale, dele, Contralor. Porque si bien los dolores de cabeza, y como sí lo sabemos, ya estos vienen son los problemas. Este año termina una administración. Este año no hay vigencias futuras ordinarias. Hay vigencias futuras extraordinarias, excepcionales, ¿no? Porque un caso de esos está recién creado en la ley del PAE, que dice que el PAE es considerado un proyecto estratégico. Al darle esa condición de estratégico, ya le está diciendo usted puede tramitar vigencia futura. Bien. Pero pasa lo que suele suceder cuando ocurren estos cambios de gobierno. Se quedan sin vigilancia los proyectos, ¿cierto? Sin aseo, sin arrendamientos, los contratos de tracto sucesivo. Sin internet las entidades estatales, sin vigilancia de las sedes principales de las administraciones y demás. Y entonces, la solución que llega a la administración es urgencia manifiesta, lo que estábamos hablando esta mañana, ¿no? Y entonces se le viene el ejercicio de la Contraloría y dice, oiga, pero eso es improcedente. Sí. Y entre eso debería ser un tema de obligatorio empalme, o sea, que la comisión de empalme estuviera revisando el tema entre ellos. Pero les voy a recordar lo que siempre le he dicho a mucha gente, dice, hasta el 31 de diciembre de 2023 usted estará en el cargo. Y de ahí adelante se va el cargo y el que llegue, no sé si le pide la espalda. No sé si le vaya a guardar el ejercicio de lo que vino a hacer anterior, porque la costumbre y el común denominador es que llegó una nueva administración y empieza con el recoge basuras y la escoba. A armar para mandarse la lente de control. Y entonces todo lo que encuentren de la administración anterior viene con ese espejo retrovisor grande y empiezan a mandar. Y los problemas después respondiendo fiscal, disciplinaria y penalmente. Sí. Entonces la primera solución que buscan es urgencia manifiesta. Transporte escolar, urgencia manifiesta. Vigilancia privada, urgencia manifiesta. Pero le interrumpo, Contralor, pero ¿y eso de qué sirve presupuestalmente? No. O sea, yo no veo la razón. Miren cómo estamos hablando de contratación y de presupuesto. Eso le sirve para efectos de contratar de manera directa, pero presupuestalmente no veo la razón. Exactamente. Y interesante eso, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Y empiezan los dolores de cabeza dentro del ejercicio del cambio de administración de una al otra. Entonces, por eso es importante, usted le acaba de decir las reservas inducidas. Un caso Ajá. en un departamento que no se meta, en otro para otro departamento. Un secretario de educación. Está en Venezuela, no aquí. Un secretario de educación de un departamento X sacó una licitación pública. No, mentira, ni que era una licitación pública. Una selección abreviada para contratar el suministro, la compra de unos lavamanos móviles. Esos lavamanos se compraron para el tema de la temporada de COVID, de la COVID. 1000 y piola. Póngale cuidado, doctor. Eso presupuestario también. Estudio de mercado por unidad. Necesitaban 1250. Estudio de mercado por unidad. No por las 1250 unidades que puede ser un mercado por mayor, baja el costo. Lo contrataron por, o sea, el estudio de mercado por unidad. Características uniformes se las inventaron para que un solo proveedor
tuviera. Mm. Y la selección había, pero era una subasta inversa, y entonces casualmente a la subasta inversa llegó solamente una oferente. Entonces no hubo subasta, hubo adjudicación directa. Eso es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, que me parece que es irregular frente al vacío de la norma. Adjudica el contrato el 20 de diciembre de mi cumpleaños. El 20 de diciembre. Lo dieron de regalo a usted. Sí. El 20 de diciembre adjudica el contrato. Saca el contrato. Es que plazo de ejecución a 31 de diciembre. Firman el acta de inicio el 27 de diciembre y el 28 de diciembre ya han sacado el registro presupuestal. Y el 28 de diciembre suspenden el contrato. ¿Reserva inducida sí o no? Sí, claro. Es que por eso yo le decía ahora, Contralor, que el amigo mío del que estaba hablando me dijo, y no terminé precisamente el tema, me dijo, esa es la manera de no reservar. Yo suspendo el contrato. Dije, listo, suspéndalo. ¿Y cómo se llama eso el año entrante? Entonces le dije, vos tenés dos problemas, ahora no tenés uno. Inicialmente tenía uno que era constituir una reserva presupuestal. Ahora que suspendió, tiene dos problemas. Primero, porque la suspensión la tiene que motivar. Porque eso no es de que yo suspendo porque yo quiero. Tiene que motivar la suspensión. Y segundo, ahora ya no tiene una reserva presupuestal, sino una vigencia expirada. Peor, porque cuando usted suspende un contrato y lo pasa al año siguiente, entonces está ante una vigencia expirada, con el problema que les mencioné. ¿Qué respaldo presupuestal tiene un contrato suspendido cuando pasa al año siguiente? Si la única manera de contar con un respaldo presupuestal es una reserva presupuestal. Alguien me decía, ¿y la cuenta por pagar? Es que en la cuenta por pagar no hay problema, usted no tiene que prorrogar el contrato para hacer un pago. Pero cuando es una reserva presupuestal, yo sí tengo que prorrogar el contrato porque yo tengo que ejecutar el contrato. Si no he recibido el bien o el servicio para ejecutar el contrato, debo prorrogarlo porque un contrato vencido, ¿cómo lo ejecuto? Entonces usted está en varios problemas por no constituir una reserva y justificarla. Fíjese que vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que las reservas presupuestales desaparecieron del ordenamiento jurídico colombiano. Lo que he dicho es que están restringidas a ser excepcionales. Como lo dijo en la misma, mira, ya lo dice, la circular de la Contraloría General en una función de advertencia. Y se vuelven inducidas cuando se obvia el trámite de la vigencia futura. Eso en este año, digamos que no hay problema porque es el último año de gobierno. Ahora que veamos vigencia futura, vamos a ver que solo hay 3 casos permitidos para tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno. Pero en general los gastos de funcionamiento, muerto. Lo único que se puede hacer es que los contratos que en este momento están vigentes se adicionen para que el 1 de enero, que llegue el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, tenga contrato de vigilancia, de aseo, de mantenimiento, de arrendamientos. Y entonces alguien, dale. Ok, ya iba para allá. Que esa es otra maña que le aprendí al amigo mío este fue otro amigo. Ese sí me dio una respuesta que me gustó mucho, yo la enseño en mis seminarios. Claro, entonces lo primero que uno dice es adicione el contrato para que cuando llegue el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, el contrato esté vigente. Y levanta la mano un señor allá y dice, ¿y si no tengo presupuesto? Hágame el favor de esas preguntas que uno, Dios mío, ahora ilumíname para responder esto. Porque yo siempre pensaba, lo confieso, que adicionar 1 mes, 2 meses, lo normal es que uno diga adicione 2 o 3 meses mientras el que llega hace una nueva licitación, ¿cierto?
yo en mi cabeza, lo confieso, siempre pensé eso, ¿no? Pues 2 o 3 meses y el que llega abre una licitación y empata con un nuevo proceso. O si no, adicione el contrato, bueno, sí, adicione el contrato mientras llega el otro, pero pensando en una adición de 2 o 3 meses. Hágame el favor, y entonces me dijo, y si no tengo presupuesto para 2 o 3 meses, ¿qué hago? Entonces el amigo, que es un jefe de presupuesto de un departamento, me dijo, yo ya he resuelto eso, fácil. Y me pareció espectacular la solución que dio. Me dijo, adicione un día o 2 para que pase al día 2 de enero, por solo 2 días. Ah, no, si me dice que no tiene presupuesto para un día o 2, ahí sí ya no me haga la pregunta, porque imposible que uno no consiga en el presupuesto 500,000 pesos, 1,000,000, pues ahí sí está muerto uno. Pero es distinto a tener que buscar uno 100, 200, 500 millones. Pero para un día, y paso ya al año siguiente. En el año siguiente vuelvo y adiciono, pero ahora sí hasta el 50% con el nuevo presupuesto. La salida es espectacular, me pareció. O sea, esa sí es una solución de verdad. Porque donde yo verdad no tenga presupuesto, ¿cómo adiciono? En cambio, adiciono solo un día con el presupuesto de ahora y cuando ya esté en el año entrante ya tengo el presupuesto de todo el año. ¿Por qué? Porque el artículo 40 de la ley 80 no dice cuántas veces puedo adicionar un contrato. El límite es hasta el 50%. Y eso se puede justificar las adiciones porque si no tengo más plata, ¿qué quiere que haga? No puedo hacer nada más. Ya después lo adiciona, ahí sí por 2 o 3 meses con el nuevo presupuesto, mientras el que llega hace una licitación que incluso la puede hacer con vigencias futuras. Va al consejo, tramita vigencias futuras y hace un contrato de 2, 3 años en su nuevo periodo. Dale. No pasa nada cuando se supone que esa adición se hace para resolver un tema coyuntural puntual y determinado en el tiempo que es mientras se adelanta un proceso de selección. No, yo digo es hasta el 50, no es que esté diciendo que lo hagas por el 50. Hasta el 50 es que puede ser el 10%. Claro, tú tienes razón en que, por Dios, si necesito solo 2 meses o 3. Claro, porque es que las adiciones también tienen que justificarse. Se supone que para no violar el principio de la planeación, yo no puedo coger adicionar cada vez que quiera y las veces que quiera. Aquí lo que estoy diciendo es que no había forma de hacerlo y para no dejar de de recibir el servicio, lo adiciono. ¿Qué cálculo tiene que hacer uno? ¿Cuánto me gasto yo en un nuevo proceso? Pero claro, si usted me dice, no, es que como puedo adicionar hasta el 50, entonces me voy por todo el año. No, pero, pues, o sea, maestro. Pero fíjense, ¿a qué lo lleva uno eso? ¿Qué es lo que lo lleva uno eso? La misma ley. Porque la ley te está diciendo, no puedes exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento con vigencias futuras. O sea, la manera de no hacerlo es con vigencias futuras, porque no puedo inducir reservas. Y tampoco hay vigencias futuras. A mí como secretario de Hacienda me pasó eso. Y yo sí le dije a la procuradora, porque de la Contraloría me mandaron a la Procuraduría, le dije, procuradora, con todo respeto, ¿cuál es la solución? Porque yo no la conozco. Y entonces me dijo, pues la vigencia futura. Le dije, no, qué pena, en el último año de gobierno no están permitidas. Es más, ni siquiera es por el último año de gobierno. Es que en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto yo no puedo hacer contratos de funcionamiento que excedan el periodo de gobierno. En cambio de inversión sí, declarando de importancia estratégica el proyecto de inversión. ¿Ibas a decir algo? Sí, me gustaría saber qué tiene ¿Dónde hay un micrófono? frente a la posición del doctor. Pero. Porque es una situación que se va a presentar este año, creo que todas las entidades. Yo creo que si me escucharon decir lo que les conté, creo que tienen clara cuál es la posición. Vuelvo e insisto, las razonabilidades caben todas dentro del ejercicio de la justificación.
Pero insisto, el camino, existen muchos más caminos diferentes de la urgencia manifiesta, que es lo que hemos venido. Sí, es que eso es distinto. Pero no pretenda que me pronuncie en este escenario para que usted diga que me recusa. Es más bien guardo silencio. Pero como a mí no me pueden recusar, yo sí le respondo. ¿Sí? El contralor está ahí impedido, pero yo no. Entonces yo le digo mi opinión respecto a eso. Mire, primero estoy de acuerdo con lo que el contralor dijo, que el camino no es la urgencia manifiesta, porque ustedes oyeron cuando le dije, y eso presupuestalmente, ¿de qué sirve? La urgencia manifiesta, que está contemplada en el artículo 42 de la ley 80, hay un fallo sobre la urgencia manifiesta, que es la sentencia C, anoten este número, C772 del 98, C772 del 98, Corte Constitucional. Miren, la urgencia manifiesta no sirve sino para evitar el proceso de selección y hacer una contratación directa. Pero dígame, presupuestalmente ese fallo que les acabo de dar dice, pero debe buscar los recursos para financiar los gastos propios de la urgencia manifiesta. ¿Por qué? Porque dice, porque la ley 80, que es una ley ordinaria, se tiene que supeditar a la ley orgánica. Oigan bien, ese fallo es muy bueno. Se tiene que supeditar a la ley orgánica. Entonces, ese no es el camino. Ahora sí vamos a ver cómo resuelvo yo en el último año. Eso no lo digo yo, ni lo dice el Contralor, lo dice el Procurador General de la Nación. En las dos circulares que les mencioné, ¿me bajas al punto 1, por favor? Mírelo ahí. Estas dos circulares, la 026 y la 031. Ahí el procurador dice que uno no puede inducir reservas, igual que lo dice la Contraloría, pero que cuando se afecte el ejercicio básico de la función pública, y lo dice así de claro en esta circular, en la 031, se pueden inducir reservas presupuestales. ¿Por qué? Porque como dijo la función de advertencia, si yo no puedo, según la ley, tramitar vigencias futuras, pues ¿qué me queda? Reservas presupuestales. Porque si no, la otra es como le dije yo a la procuradora ese día, cuando yo siendo secretario de Hacienda, le dije, procuradora, entonces dígame por escrito que deje sin servicio la gobernación. Y hasta ahí llegó la discusión. Porque es que o es lo uno o es lo otro. Mira, esto es así de clarito. La única manera de evitar una reserva presupuestal es con una vigencia futura. No hay otra forma. No hay otra forma. Y si la vigencia futura está restringida, prohibida, porque no puedo exceder el periodo de gobierno, ¿qué te queda? Volver al mecanismo de siempre, a la reserva presupuestal. Ah, pero es que eso no opera en el primer año de gobierno, ni en el segundo, ni en el tercero. Ah, bueno, pero para gastos de funcionamiento sí, perdón. Porque yo jamás puedo exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento. Entonces, sea el primero, el segundo, el tercero o el cuarto año, la única manera de exceder el periodo de gobierno con contratos de gasto de funcionamiento es con una reserva presupuestal. Esto que dijo el Procurador General de la Nación, se lo digo, en ese momento yo era secretario de Hacienda del Valle del Cauca, yo fui a hablar con el Procurador Delegado para Entidades Territoriales, que era Carlos Augusto Mesa, que fue el que elaboró el documento para la firma del Procurador General. Y le dije, Procurador, ¿qué vamos a hacer en el cambio de gobierno? Y le conté el tema y me dijo, la única es que se permita la reserva presupuestal. Pero fíjese que el mismo fallo, la misma circular dice, las reservas presupuestales no pueden ser el resultado de las deficiencias generadas en la falta de planeación. Una cosa es que a mí la ley no me permita, otra cosa es que yo, como algún alcalde alguna vez me llama en octubre del último año y es que ¿qué hago con este presupuesto? Pero me va a tocar inducir reserva. Le dije, no, pero alcalde, ¿por qué no hizo eso desde enero?
Yo no entiendo por qué hay que esperar a octubre o a septiembre para iniciar un proceso de selección. Cuando yo desde el 1 de enero puedo comprometer todo el presupuesto. Porque precisamente el presupuesto de gastos es una autorización máxima de gasto. No necesito ni siquiera tener plata en la caja. Así lo han dicho 2 sentencias de la Corte. La C-192 del 97 y la C-157 del 98. Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto. Dele, Contralor. Sí. Está haciendo carrera en Colombia, y eso me ha tocado ya desvirtuarlo en varios de mis conceptos que doy, que generar saldos de apropiación o no ejecutar la totalidad del presupuesto o no utilizar la totalidad de un CDP o la totalidad de un cupo de vigencias futuras es hallazgo administrativo. A mí sí me da mucha pena. A mí sí me da mucha pena que eso esté haciendo carrera en Colombia. Y casos de esos, ojos, han llegado a la Procuraduría General y han abierto investigación. Eso lo que demuestra es que no hemos leído. 2 sentencias, C-192. Anótenla si quieren, C-192 del año 97. Y la C-157 del 98. ¿Sabe qué dijo la Corte? C-192 del 97 y C-157 del 98. ¿Y sabe qué han dicho? Las apropiaciones presupuestales no corresponden a gastos que inevitablemente se deban ejecutar. Y si ella se cierra con una frase que me gusta. Resulta inaudito, oiga bien cómo usa el término la Corte, resulta inaudito que se pretenda que las apropiaciones se deban ejecutar obligatoriamente. En mi lenguaje de colombianito, los saldos de apropiación no son un hallazgo. Y menos dependiendo de una cantidad tan pequeña como la que pasó. Imaginen saldos de apropiación del 2%. ¿Cuál es la materialidad de eso? Pues tienen que empezar a investigar a todo el país, desde arriba hasta el último. Porque no conozco el primero que haya ejecutado la totalidad del presupuesto. Y se las enredo más. Ahora sí vamos a hablar de presupuesto con un experto como yo. Vienen a decirme que es que no ejecutaron el 100%. Falso, el informe de ustedes. Los que dijeron eso es falso. No ejecutaron sino lo que corresponda a obligaciones. Es que la ejecución en Colombia no se mide por compromisos, señores. Vamos a hacer esto complicado, yo se los complico más. La ejecución en Colombia realmente se mide por obligaciones. Eso lo dice el decreto 1068 del 2015, que fue modificado por el 412 del 2018. ¿Sabe qué dice el 412 del 2018, artículo 15? Se entiende por ejecución la recepción efectiva de bienes y servicios. O sea, obligaciones. Y entonces dicen, no ejecutó el presupuesto en un 2%. Y va y uno mira y está midiéndolo en compromisos. No, vamos a hablar de verdad. Si vamos a hablar de verdad, venga, pongámosle a esto seriedad. No ejecutó, dígame cuántos fueron las obligaciones. No conozco el primer ordenador de gasto en Colombia que haya obligado el presupuesto, obligado en un 100%. No lo logran con compromisos, menos con obligaciones. Las obligaciones llegan al 60%, al 70%, a tal punto que por eso la diferencia entre compromisos y obligaciones son las reservas presupuestales. Entonces, ¿de qué están hablando? Y ahora ya terminaron con que eso es un hallazgo. Otra cosa es que usted, el presupuesto que ejecutó
comprometió el 20%, el 50%, pues uno dice, venga, como gestor fiscal, usted maestro, ¿esto qué es? ¿Sí? Pero lo vi y me tocó defenderlo, se los digo. 2% no comprometido y chumbulum para la Procuraduría. No, por Dios. En serio que eso para mí es desgastar la administración de justicia en este país. Cuando lo que hay que estar mirando es si de verdad la plata se está perdiendo, si la están invirtiendo bien o no. Pero hallazgo administrativo porque, no, qué materialidad tan significativa. 2% de compromisos y las obligaciones 60%. Le dije, vea, ¿sabe cuál es el verdadero problema? El 40%. Porque la ejecución en Colombia se mide con obligaciones. Entonces, y empiece por el jefe de ustedes, porque no ha comprometido y obligado el 100%. Eso se les devuelve, y se los dije. Listo, en una auditoría, la auditora general de la República va y le dice a usted, listo, Contralor, venga, usted que cogió a sus sujetos vigilados y le configuró esto, me muestra su ejecución. Pero la verdadera, o sea, las obligaciones, y hasta ahí llegó. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Para mí, lo importante en este tema presupuestal es tener claro cuándo procede una reserva presupuestal. Y lo decía, cuando no hay forma de tramitar una vigencia futura. Esa es una. Mire la otra, yo no tramito vigencia futura, abro una licitación, la declaro desierta, porque yo pensaba ejecutarla 31 de diciembre. Ya lo dijo la Contraloría, que no hay problema porque es un hecho sobreviniente. Otra, no alcanzo a hacer la obligación. Porque, Contralor, digámonos la verdad, hay entidades que el supervisor certifica el 20 de diciembre que se recibieron los bienes y servicios del 31, son visionarios. Eso en Colombia se hace en toda parte. En toda parte eso es aceptado. Pero hay entidades que no lo hacen. Yo tengo una entidad, una de las que yo asesoro, donde dicen, no señor, eso para mí es una reserva presupuestal. Porque el 31 de diciembre yo no le alcanzo a hacer la obligación para que quede en cuenta por pagar. Y fíjese, secretario, y recibió el bien o el servicio. Porque yo el 31 estoy allá prestando mi servicio como asesor. Entonces, pero no alcanzo a hacer la obligación. Eso es lo que en La Nación dijimos, es una reserva con atributo 40. O sea que la Contraloría General ya sabe que esa no es una reserva inducida. Empezando porque el contrato está 31 de diciembre, entonces ¿qué inducida va a ser? Pero si yo voy a hacer un contrato que de entrada va más allá del 31 de diciembre, la primera pregunta que uno hace es, ¿dónde está la vigencia futura? Ah, no, señor, pues es que no hay vigencia futura. Ah, entonces uno como auditor ahí tiene que sentarse con cuidado y decir, bueno, listo. Como están prohibidas las vigencias futuras, excepto los 3 casos, porque hay que tener claro, ahora los vemos, pero en general, en el caso de funcionamiento ahí no hay nada que hacer, no hay forma de exceder el periodo de gobierno. Entonces, cuando ustedes vean que hay contratos adicionados hasta el año entrante, reserva presupuestal, y si no, entonces pregunte, ¿dónde está la vigencia futura? Y eso demuestra es que el que le está haciendo la auditoría no maneja el sistema presupuestal. Es que no hay vigencia futura y no hay forma de exceder el periodo de gobierno. Para mí ese es el argumento más poderoso. Yo no puedo exceder el periodo de gobierno con gastos de funcionamiento, con ninguna vigencia futura. En cambio, si es de inversión, sí, porque son proyectos declarados de importancia estratégica. ¿Qué otro caso hay de...? Otro caso de reservas presupuestales. ¿Cuántas veces no pactan en las entidades que un 5% o un 10% se paga con el acta de liquidación? Eso es una reserva, pero una reserva permitida por la ley.
Porque yo no estoy ahí ejecutando, yo lo que dejé pendiente fue el pago. ¿Supeditado a qué? A un acta de liquidación. Acta de liquidación para la cual tengo plazo de 30 meses. Los primeros 4, luego otros 2 y luego 2 años. Entonces yo constituyo una reserva presupuestal, atributo 40 en el caso de la nación, porque ya recibí el bien o el servicio, pero el pago, ¿sí?, queda supeditado. Ahora cualquiera puede decir, pero es que eso es una cuenta por pagar, sí. Puede ser una cuenta por pagar. En Cali es una cuenta por pagar, porque recibí el bien o el servicio y solo quedó pendiente el pago. En la nación es una reserva presupuestal, porque el 412 del 2018 dice que no se han reunido todos los requisitos que haga exigible el pago. Entonces el contratista no puede pasarme la factura porque está supeditado a un acta de liquidación. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que uno no puede ir a hacer una auditoría a un sujeto vigilado y simplemente apenas oye la palabra reserva presupuestal ahí mismo hallazgo. Espérese un segundo, que hay casos de casos. Lo que no se puede es inducir una reserva presupuestal sin tener la justificación. ¿Sí? Yo sé que el contralor va a decir después, eso lo dijo fue el conferencista, yo no, para que no me van a recusar, pero así es. Así es, simplemente justificas la reserva. ¿Sí? Y la justificas señalando la razón por la cual no tramité la vigencia futura, que en este caso en el... Ahora, fíjense que eso opera para los gastos de funcionamiento, pero si usted tiene inversión y son los casos en los que puede tramitar vigencias futuras y no lo hizo, ahí ya la cosa cambia. No se olviden, la figura que se contrapone a la reserva presupuestal es la vigencia futura. Pero si la vigencia futura no se puede tramitar en el último año de gobierno o no se puede exceder el periodo de gobierno, pues simplemente toca adicionar o incluso yo creo, porque la otra cosa es que me decía alguien, bueno, ¿y qué pasa si ya agoté el 50% de la adición? No le queda más que hacer un contrato nuevo con una reserva presupuestal para no dejar sin el servicio la administración. Pero vuelve y juega un contrato nuevo, porque fíjense que eso termina siendo a veces falta de planeación. Yo esto lo llevo diciendo desde que salió la ley 819 del 2003, imagínense, 20 años, y la gente como que no para bolas, y entonces no, es que ese contrato no se podía hacer desde el comienzo porque fue que. Se inventan un poco de excusas cuando lo que yo decía, si yo puedo iniciar un compromiso, abrir un proceso de selección desde el 1 de enero, porque son autorizaciones máximas de gasto. Máxime cuando la ley, oigan, la ley 1882 del 2018, artículo 6, le está diciendo a usted que usted puede publicar prepliegos sin disponibilidad presupuestal. Ley 1882 del 2018, artículo 6. ¿Cuándo se necesita la disponibilidad presupuestal? Lo dice el fallo que tanto he mencionado de Enrique Gil Botero, cuando se abre el proceso de selección. Cualquiera que sea licitación, concurso de mérito, selección abreviada. Cuando se abre el proceso, debo tener en la mano el CDP para el resto de la vigencia y en la otra mano la vigencia futura si voy a comprometer presupuestos futuros. La vigencia futura no es que ya la estoy tramitando en el consejo o si es una empresa ya la estoy tramitando en el CONFIS. No, la vigencia futura tiene que estar autorizada para yo abrir la licitación.
Entonces, si yo puedo hacer eso desde el 1 de enero, yo no he podido entender por qué la pregunta la hacen en octubre, en noviembre. De verdad no he podido entender eso. Ahora, ¿qué hago si? Cuando yo les decía, pero ¿por qué si el presupuesto está aprobado desde el año anterior? ¿Por qué no hablan en enero el proceso? Ya cuando voy a abrir el proceso es que necesito el CDP. Abro la licitación, adjudico el proceso, firmo el contrato y en el momento en el que firmo el contrato nace a la vida jurídica el contrato, existe jurídicamente. Y después de eso hago el RP, el registro presupuestal. Y cuando reúna los otros 3 requisitos, pólizas aprobadas, seguridad social garantizada y acta de inicio, empiezo a ejecutar. Yo no veo qué es lo esotérico en esto. Pero las preguntas de siempre, dígame qué hago si mire que no tenía RP y empezaron a ejecutar. El caso de la señora que les mencioné, la señora trabajó sin registro presupuestal. La única manera de pagar eso, ¿cómo es? ¿Cómo se le puede pagar? Con una conciliación. Esto no es ni con vigencia expirada, porque usted le dice eso a su jefe y expiras el cargo suyo. Es que no, jefe, con una vigencia expirada. Con una conciliación. ¿Por qué? Porque usted generó una obligación sin cumplimiento de requisitos legales. No tenía registro presupuestal. Y mucha gente comete el error, pero ella trajo la póliza y trajo la seguridad social. Y de pronto, si no hay acta de inicio, le faltó apenas eso nomás, ese detallito, un RP ahí, que eso no se olviden. El fallo 28565 del 2014 de Enrique Gil Botero. Todo este documento se lo van a mandar, me decía el Contralor, a los correos o en la página, no sé. En la página hoy van a estar colgados en mañana. A partir de mañana pueden descargar de la página. Ahí están todos los fallos, las normas. Entonces, dijo Enrique Gil Botero, ejecutar sin registro presupuestal genera responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y pecuniaria. Y todos los directores sabemos, y por supuesto la administración también, toda la administración, el primer elemento es la administración y que los colegios van a necesitar necesitan vigilancia y que va a haber falla. Son cosas que siempre se han sabido. Significaría que una urgencia manifiesta para hacer ese tipo de contrataciones es falta del principio de planeación de la administración anterior, porque no debieron haber expuesto a la administración siguiente a ese hecho. Esa es una cuestión. La segunda es que nosotros tenemos unos recursos que nos da Hacienda, que es el concepto de gratuidad, pero nos parten los giros en dos entregas, una inicial del 80% y otra del 20%. El año pasado nos encontramos con una sorpresa pues, para todos nos salió como un balde de agua fría, y es que, como a nosotros nos tiene permitido por ahí hacia el mes de marzo-abril, ¿qué hace uno para vivir los primeros meses del año? Pues guarda plata de un año para ejecutar en el primer trimestre o cuatrimestre del año siguiente. Pero por hacer eso, entonces Hacienda nos dijo que ahora nos castiga, porque como no ejecutamos el presupuesto, entonces el segundo giro nos descuentan el dinero. Entonces, la pregunta concreta sería: ¿el Ministerio de Hacienda está haciendo eso de manera indebida? Eso, y pues vamos a preguntar a nivel. La primera es del PAE, ¿cierto? Estamos hablando del programa de alimentación escolar. Sí. Miren, hay 3 casos
en donde están permitidas las vigencias futuras en el último año de gobierno. Y ese es uno de esos cuando, ojo, como dice la ley 1483 del 2011, cuando el gobierno nacional financia más del 50%, ¿sí?, de la cofinanciación de un gasto, se pueden tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno. O cuando se trata de la última 12ava del SGP, ¿sí? Eso es lo que la ley exceptúa. De resto, yo se los digo, miren, como dice el procurador, y en eso no se enreden, si no proceden las vigencias futuras, entonces reservas presupuestales. Es que en ese caso no hay otra forma. Como le dije yo a la procuradora cuando me investigó siendo secretario de Hacienda, dígame entonces cuál es la fórmula. Porque es que la figura que se puede utilizar es la figura de la vigencia futura, pero la misma ley dice que solo estos casos. El otro caso son las operaciones conexas de crédito público, que no sirven de mucho. Entonces, ¿la solución cuál es? Vuelve y juega la circular 31 del Procurador General de la Nación del 2011. Si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, y lo dice así, el ordenador de gasto y el jefe de presupuesto podrán constituir reservas presupuestales. Eso es así de claro. Claro, cuando yo puedo tramitar vigencias futuras, pues eso obviamente no lo puedo hacer, pero hay casos en donde definitivamente, como lo hemos dicho, gastos de funcionamiento jamás pueden exceder el periodo de gobierno, necesariamente reservas presupuestales, hasta que se cambie la ley, que en el último año de gobierno solo se pueden tramitar entonces cuando se trata de este tipo de gastos que lo dice la ley 1483 de vigencia futura excepcionales. Entonces, si no queda de otra, reserva presupuestal. Y eso lo permite la circular de la Procuraduría General de la Nación. Yo en eso sí no tengo duda de que es el único mecanismo, no hay ningún otro. Ahora, pues yo no sé si sea un problema de Hacienda, pero a mí sí me parece que están obligando a que ustedes tengan que utilizar un mecanismo que no es el apropiado para poder fondearse, para poder tener caja los primeros años, los primeros meses. Entonces yo la verdad no sabría, porque no conozco bien si el tema es de Hacienda o es del Ministerio de Educación o dónde está el problema. El caso es que quien tenga la responsabilidad es el que tiene que girar los recursos porque entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo pago los gastos de los primeros meses? O sea, nadie está obligado a lo imposible tampoco, ¿sí? Pero entonces, el tema es que para no entrar pues en ese debate de quién tiene la responsabilidad o no, es que uno sí debe tener claro que uno necesita caja, por eso el programa anual mensualizado de caja arranca desde enero, porque hay que pagar unos sueldos, hay que pagar unos costos de contratos de tracto sucesivo, la vigilancia, el aseo, que tienen un alto componente de personal, hay que pagar servicios públicos. Es los costos mínimos recursos propios ahorrarlos durante todo el año para cubrir esos 3 meses. Sí. Estamos hablando del Ministerio de Hacienda, ¿no? Para que aquí el secretario de Hacienda no diga Hacienda Municipal, que lo veo haciendo caras diciendo Hacienda, pero Hacienda Nacional. Bueno, entonces, no, y hay varios casos en donde uno dice, miren, como el caso de los recursos que le dan a las corporaciones autónomas. Mire lo que pasa
Pues ustedes, los contralores municipales, no son los que vigilan, sino la General de la República, pero yo que asesoro con corporaciones autónomas. Les llega recursos del Fondo de Compensación Ambiental en octubre. Entonces, mientras incorporan, mientras hacen la licitación y quieren que uno reciba los bienes y servicios en 8 días. Y le preguntan a uno en la Contraloría, es que ¿por qué indujo reservas? No, pero no me hagas preguntas tan obvias, dice un amigo mío. Es que ¿por qué indujo reservas? No, pues verdad, ¿no? Yo no me había preguntado eso. Yo, en serio, yo no entiendo. Me dan la plata en octubre, dígame, antes es que alcanzo a hacer algo. Ah, no, y peor. Y entonces, como no incorporó todos los ingresos, hallazgo. ¿Y para qué los incorporo si después usted me dice que por qué reservé? Al fin, dígame qué hago. En serio que yo no entiendo eso. Por eso ese temita que le he venido diciendo a todos los auditores del país, es que yo tengo que incorporar todos los ingresos de la vigencia. Eso no es cierto. Y eso lo dijo la Corte. Anoten este número, C478, C478 del 92, numeral 9.3. Les doy el numeral para que no se pongan a leer, porque tiene 100 hojas y después dicen, no, eso ahí no lo encuentro. No. Numeral 9.3, principio de universalidad. Y dijo la Corte, el principio de universalidad se predica únicamente, oigan el adverbio, únicamente respecto del gasto y no de los ingresos. Quiere decir que el universo de los gastos tiene que estar presupuestado, pero no el universo de los ingresos. Por eso hay excedentes financieros que hoy en día, de acuerdo al catálogo integrado de clasificación presupuestal, el famoso CICP, se denominan recursos del balance, que ya no son excedentes financieros, sino el superávit fiscal más la suma de la cancelación de reservas, y se llama recursos del balance. Y si no, entonces, ¿por qué están en ese catálogo? Ah, no, es que hacen hallazgos. Y eso se lo vengo diciendo a todas las contralorías del país, están equivocados. Y lo dije delante de la Auditora General de la República, delante de todos los contralores. Allá están todos los jefes de ustedes, todos los contralores del país. Porque la Corte lo dijo. Entonces, hagámosle caso, listo. Bueno, entonces como me llegó la plata en octubre, la incorporo. Bueno, listo, le voy a hacer caso, auditor, la incorporo. ¿Y qué hago ahora? Como incorporo ingresos y gastos, entonces ahora abro una licitación que dura 3 meses. Si alcanzo a constituir, a firmar el contrato y hago el RP, máximo es una reserva presupuestal, porque no recibo los bienes y servicios. Entonces, te hice caso de incorporar para que no me configures un hallazgo, y ahora como induzco una reserva, entonces me configuras el otro. No, pero tan bueno. Pero tan bueno, esto es en serio, como decía una jefe mía, cuando uno le decía algo así como raro, decía, ¿en serio? ¿Usted me está hablando en serio? No puede ser. Y en eso, Contralor, yo sí lo he dicho en todo el país, porque sé que eso lo están haciendo. No es posible. Entonces, o me hace un hallazgo por no incorporar los ingresos, que por el principio de universalidad eso no es cierto. La Corte dijo que no se aplica a los ingresos. Les acabo de dar la sentencia. Y lo dice también el Ministerio de Hacienda como doctrina. Pero me gusta más el fallo de la Corte. O me configuro un hallazgo por inducir una reserva. Entonces, ¿al fin qué hago? La solución es sencilla. Dejo el recurso en tesorería, genero un recurso del balance y lo incorporo el año siguiente. Eso sí es lo lógico. Eso sí es lo técnico presupuestalmente hablando. Porque es que yo no puedo inducir reservas. Eso sí es sancionable. Pero no incorporar un ingreso de verdad es sancionable. Muéstreme dónde dice la norma eso.
Nadie me ha podido mostrar una norma que diga que tienen que incorporar todos los ingresos, porque eso sería decir que el principio de universalidad se aplica a los ingresos, que el universo de los ingresos tiene que estar en el presupuesto, y eso sí no es cierto, porque la Corte dijo lo contrario. La ventaja que yo tengo es que yo les muestro la norma donde dice lo contrario. Van y lean el numeral 9.3 y verá. El numeral 9.3 dice eso. C478 del 92, numeral 9.3, principio de universalidad. Se predica únicamente respecto del gasto, por lo que decíamos también del principio de legalidad, artículo 345 de la Constitución. No puede haber gasto sin presupuesto. Gasto, no ingreso. Y como decía un sabio filósofo mexicano, Cantinflas, el gasto es el gasto. El gasto no es el ingreso. Gasto, por Dios. No puede haber gasto sin presupuesto. Eso es así de claro. Entonces, lo obligan a uno como ordenador de gasto a incorporar un ingreso que no va a alcanzar a ejecutar y que tiene que constituir una reserva presupuestal. Y esa sí es inducida. Y mire que lo acaba de decir el Contralor ahora acá. Es que cuando uno no puede justificar la reserva, dígame cómo justifica uno la reserva. Ah, es que a mí me obligaron a incorporar. Lo he vivido, se los digo. Lo he vivido como asesor de corporaciones autónomas. Entonces yo le decía a la directora nacional de presupuesto del Ministerio de Hacienda, ¿y por qué distribuyen la plata en octubre? Entonces yo como ordenador de gasto tengo dos opciones. Incorporo e induzco una reserva. O no incorporo y le digo a la comunidad, oiga, la nación me dio 20.000 millones, pero yo no los voy a tomar para no inducir reservas. Explíquele a la comunidad cómo un gerente dice, yo no recibo 20.000 millones que van a ayudarle a la comunidad para no inducir reservas. ¿Cuál es la solución? Es muy sencilla. Distribuyan el presupuesto en enero, no en octubre. Y me decía la directora de Presupuesto Nacional, es que lo que tienen que hacer la distribución es el Ministerio de Medio Ambiente, no yo. A mí me lo mandan a aprobación acá. Y ella decía, es que allá hasta que no vaya la última corporación, no mandan la solicitud. Oiga, el que no llegó, no llegó, mande la solicitud de los que llegan en enero, que son juiciosos, y distribúyales parcialmente. Y esa gente va a tener 10 meses, 11 meses para ejecutar dentro del año. Pero cuando a uno le dan el presupuesto en octubre, yo sí no sé cómo evitar una reserva. Hay que tener en cuenta que hay recursos que cuando se transfieren quedan ejecutados, ¿sí? Por ejemplo, el SGP. El SGP se le entrega a los beneficiarios y ya la nación ejecuta el recurso. Ya ustedes son los que se lo gastan, los que lo invierten, etc. Ahora, fíjense lo que hablábamos de los colegios acá. Ustedes tienen un régimen especial para programar y ejecutar el presupuesto. Aquí estamos hablando desde el municipio, de los establecimientos públicos, que tienen un régimen que a mí me parece que es bastante complicado. ¿Cómo le prohíben a una entidad territorial tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno? ¿Cómo le prohíben no exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento? O sea, miren, yo estudié presupuestos comparados en España, en Argentina. Y eso era tan sencillo que yo decía, si aquí en Colombia hacemos eso, pues no necesitan asesores como yo. Pues nos dejan sin trabajo, la verdad. Las vigencias futuras, si son de un año, son ordinarias. Y si son de más de un año, son excepcionales, ya. ¿Eso necesita un asesor para explicar eso? Ah, no, aquí en Colombia. Entonces, espérese un segundo.
Porque para gastos de funcionamiento no pueden ser excepcionales, solo las ordinarias. Pero para gastos de funcionamiento no puede exceder el periodo de gobierno. Entonces, al fin, ¿acabaron las reservas o no las acabaron? No las acabaron. Porque si el Procurador General de la Nación dijo que podía haber reservas, entonces legalmente no han desaparecido. Entonces nunca van a acabar las reservas presupuestales. ¿Sabe por qué no hay reservas presupuestales en España, en Argentina, en México? Porque si usted hace un contrato el 31 de diciembre, da lo mismo. ¿Sabe qué le dicen? Lo incorpora al presupuesto del año siguiente, con los mismos recursos que tiene, no le dan más. Como aquí, que aquí a usted le dan la reserva presupuestal amparada en un CDP y un RP del año anterior, más el presupuesto de la vigencia. Allá le dicen, tranquilo, mijo, haga el contrato el 31, hágalo cuando quiera. Me lo incorpora contra el presupuesto asignado. Eso en el fondo es un castigo. Le están castigando el presupuesto que no ejecutó. ¿Pero por qué? Porque allá realmente el presupuesto es de obligaciones. Si usted no recibe el bien o el servicio, o sea, presupuesto de cuentas por pagar, pierde el presupuesto. Así de sencillo. Aquí no, entonces aquí toca recurrir a todas estas figuras. Y ahora, lo que yo estaba diciendo, si a mí me entregan la plata en octubre, a mi contralor no me diga por qué constituye una reserva. Porque es que no hay forma de otra. Y más si tengo que hacer un proceso de selección. Pero es que también pasa lo contrario, y ahí es donde yo le doy la razón a las contralorías. Si usted tiene el presupuesto desde el 1 de enero como ordenador de gasto, dígame por qué me están preguntando a mí en septiembre y en octubre qué hago con ese presupuesto. No en vano dijo el Procurador General de la Nación que las reservas presupuestales no podían ser el resultado de las deficiencias generadas por la falta de planeación. Si yo desde el 1 de enero puedo comprometer el presupuesto, ¿por qué no lo he hecho? Y estamos ya en mayo. Y más de uno que me está preguntando, ¿y cómo hago ahora que? Pero maestro, ya perdió 5 meses. Vamos para reservas inducidas. En el caso que pregunta el rector, ¿el giro se va a hacer en qué? ¿En octubre? ¿En septiembre? Para el fondo de infraestructura, ¿correcto? No, el FOME puso el ejemplo del que es el Fondo de Mitigación de Emergencias. Un ejemplo más claro que es, por decir algo, el programa de maestros de conciencia. La alcaldía es un programa hace el proyecto Maestros Conciencia, el concurso y los beneficiarios, la alcaldía gira los recursos a las instituciones educativas. ¿Cuándo los está girando? Los está girando entre el 10 y el 15 de diciembre para que se ejecuten cuando los rectores están en vacaciones. Allá el secretario ahí sí no mira, ¿no? Ese es el ejemplo básico de que quería cuando hemos dicho es imposible ejecutarlo. En el caso del tema de pandemia, eso hubo regulación especial. Sí. Por el Fondo de Mitigación. El FOME es el Fondo de Mitigación de Emergencias, pero. Sí. En el campo de pandemia, no pasó. Pero por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Educativa. De ese les quiero contar que el Contralor Delegado para el sector educación, ¿dónde está Lucena? ¿Cuándo fue que me dijo? Yo tuve reunión con él hace como 2 meses, 2 o 3 meses. Sí, tuvimos una conferencia porque estamos haciendo una vigilancia especial con relación al tema del PAE, Junta de Contraloría General y Contraloría Municipal, Vigilancia Fiscal. Sí. Pero él me dijo, Villavicencio y Granada quedaron incluidos en el programa de trabajo mío en infraestructura y transporte escolar. O sea, se va a revisar esos dos ejecuciones. Pero lo que tuvo que ver con pandemia, eso, usted sabe todo lo que generó, sí. Las locuras que generó pandemia. Sí. Bueno, entonces, miren, por eso yo lo que le digo es, aquí lo importante es justificar la reserva. Lo que uno no puede decir, rector, yo tengo el presupuesto desde enero
Y estamos ahora en mayo y no ha empezado a hacer nada. Porque ahí sí yo no veo cómo puede uno justificar eso. A no ser que es que estoy pendiente de algún trámite adicional. Y esto no pasa solo en los municipios, eso pasa en la nación, en todas las entidades del país. Yo asesoro muchas entidades nacionales y estamos en mayo y hay proyectos que no han empezado a ejecutar. ¿Y sabe cuál es el argumento? Es que estamos ejecutando las reservas del año pasado. Entonces, ¿para qué piden más recursos si no van a ejecutar? Entonces pasa que estoy ejecutando las reservas del año pasado, entonces las de este año pasan a ser reservas del año entrante. Quiere decir que le está sobrando un año de presupuesto, le está sobrando plata. ¿Cómo se arreglaría eso? Y yo he dado la solución para eso. Pida unas vigencias futuras. ¿Por qué en el año pasado que se podían pedir vigencias futuras, en vez de pedir presupuesto, pida vigencias futuras? Y ya. Ah, no, es que yo necesito la plata, así no me la vaya a gastar, déjemela aquí. ¿En qué termina eso? En inducir reservas presupuestales, que es lo que se viene cuestionando en Colombia. Si bien es cierto, no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano, están restringidas a que sean excepcionales. Dale. Gracias. La administración dejó el presupuesto para invertirlo el año pasado, para invertirlo con este año. 2 presupuestos. ¿Eso es viable? Pero depende, no sé qué dejarlo es con una reserva presupuestal. Es la única manera de que el presupuesto de hoy yo lo deje para el año entrante, con una reserva presupuestal que ejecuto en el año entrante. Ahora, legalmente vuelve y juega. Si es con una reserva, porque no es vigencia futura, porque si fuera futura me afectaría el presupuesto del año siguiente. Pero dejar el presupuesto del 2022 para ejecutarlo en el 23 sería que yo dejara en reserva presupuestal todo el presupuesto y eso no creo que sea así. ¿Sí? Eso lo sabe el señor secretario. Participaron 2 años para este año. El presupuesto del año pasado para este año. Yo la verdad no conozco el caso, pero la única manera legal de uno hacer eso es constituyendo una reserva presupuestal en el año pasado para ejecutar en este año. Para estudiar fiscalía y para estudiar controladuría. Este caso, el caso concreto del compañero es el de los presupuestos participativos. ¿Sí? Es un rubro, es una unidad de gestión independiente. Ah, ok. Que se usa para que las juntas administrativas locales ejecuten un presupuesto. ¿Cierto? Hasta que ellos por trámites administrativos no pudieron ejecutar ese presupuesto. Entonces pasó acá. Pero como no pudieron ejecutarlo en el 2022, tenían 300 millones de pesos en compromisos administrativos que para el presupuesto 2023 se les da. Se les ahora 600 millones de pesos. Eso no significa que se 2022 sin el peso. Ah, ok, pero es parte del presupuesto del municipio. Ese es el mismo casito, claro, que no pasa en Colombia y en Villas de Fonseca. Ya. El Consejo es el fondo creado por la norma 418 para efectos de Fondo de Seguridad Territorial. Que es el Fonsecom, pero en las entidades territoriales. Ajá. Pero digamos es un caso muy puntual, ¿no? Pero no es todo, te entendía que era todo el presupuesto de la alcaldía y eso sí lo veía muy raro. Bueno, miren, el mensaje que yo quiero dejarles es, para cerrar ya el tema de las reservas presupuestales, es que hay que justificar las reservas presupuestales, hay que mirar cada caso. No todas las reservas presupuestales violan el principio de planeación o el principio de anualidad, como se dice, porque pueden estar
plenamente justificadas. Ahí están todos los casos que les mencioné. El caso, por ejemplo, de abrir un proceso de selección y declararlo desierto. Y en el último año de gobierno no se pueden tramitar vigencias futuras o no se puede exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento. Entonces necesariamente hay que adicionar con reservas presupuestales o incluso hacer procesos de selección nuevos. Porque ¿qué pasa, Contralor, si yo ya agoté el 50% que permite la ley para adicionar? Para no dejar sin contratos de tracto sucesivo a la administración nueva, pues inicia un proceso de contratación induciendo reservas. Lo importante es que en todo caso se garantice la continuidad de la prestación del servicio. Y no a través de la figura de urgencia manifiesta. Es que cuando uno lee el artículo 41 y el 42, la prestación del servicio. Se les convirtió en costumbre la regla. Y es que de verdad, si es urgencia manifiesta, pues debe haber una urgencia. ¿Sí? Porque cuando no hay una urgencia, para eso están los mecanismos ordinarios de ejecución. Mire que aquí estamos dando la solución. Dígame qué no hemos resuelto. ¿Qué tema no se ha resuelto? Todos se han resuelto. Que no se pueden vigencias futuras que excedan el periodo de gobierno. El procurador le dijo reservas. Haga reservas. Y lo dijo expresamente. Se podrán constituir reservas por parte del ordenador del gasto y el jefe de presupuesto. Dicho por el Procurador General de la Nación. Y garantiza el principio de selección objetiva. Exacto. Bueno, insisto. Pero hágala con los procedimientos de la ley 80. Exacto. De acuerdo. Entonces fíjense que todo lo hemos resuelto en materia presupuestal y en materia contractual. Aquí lo que debe quedar claro es que uno debe saber utilizar los mecanismos. Ese es el punto. No hay vigencias futuras. Entonces reserva presupuestal. Pero es que hay 3 casos donde sí hay vigencias futuras. Pues tiene que utilizar el mecanismo. A mí me pasó un caso, Contralor, que me parece interesante plantearlo aquí. Y es que me dijeron, un alcalde me dijo una vez, yo fui al Consejo Municipal a tramitar unas vigencias futuras para el PAE, creo que era, para el programa de alimentación escolar, y como el consejo no eran amigos míos, me lo negaron, y yo dije, úpale. Entonces le dije, váyase por la circular del procurador. Si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, reserva presupuestal. Es que usted le tiene que probar a la Contraloría. Claro, yo no iba a inducir reservas, por eso tramité las vigencias futuras, pero me las negaron. Y mire que con eso se afecta de manera sustancial el funcionamiento de la administración. De hecho, estoy haciendo memoria recientemente, siendo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, creo que eso es conducta disciplinable del cuerpo colegiado que no las aprobó. Perfecto. Eso le iba a decir, entonces le dije al alcalde, reservas presupuestales y denuncia a la Procuraduría. Porque es que dígame el argumento jurídico o técnico por el cual usted no me lo aprueba. Y hasta ahí llegan. Porque si usted jurídicamente sustenta la solicitud, técnicamente, financieramente, ¿con qué argumento usted dice no se las apruebo? Bueno, vamos a hablar ahora entonces.